These four lonely walls have changed the way I feel, the way I feel. Del árbol llega al lagar la manzana de esta tierra, que generosa se da para que puedas beberla. Se ha dejado triturar hasta que su jugo queda listo para fermentar, después de paciente espera. Cuando la vas a tomar, desde la altura se estrella, contra el vaso al escanciar y tu garganta refresca. Where else can I go? Chasing you, chasing you. Hoy seguimos en la tierrina para conocer las grandes casas que ofrecen un producto autóctono como es la sidra. Para comprobar cómo sigue siendo un reclamo para unir a personas de diferentes procedencias. Para alrededor de una mesa degustar las grandes viandas que se prestan a ser consumidas con una buena sidra. Para ser testigos de cómo un néctar ancestral todavía suscita varios debates abiertos en torno a ella. Para seguir cruzando el norte. Hola, soy Julia, la propietaria del Blimal. Si queréis descubrir un sitio diferente, estar atentos. El Blimal nace pues, de un hijo que tenía, que quería un bar, Entonces teníamos aquí esta finca y aprovechámosla para hacer el Blimal. Llevamos 24 años. Y desde el primer momento pues todo va funcionando muy bien. Primero empezamos con una discoteca que no funcionó. Luego nos dijeron poner una parrilla que igual funciona, la parrilla funcionó muy bien. Hicimos un comedor, a los 2 años tuvimos que hacer otro, a los 3 años tuvimos que aumentar y luego a los 5 años de tener abierto y de tener 3 comedores tuvimos que hacer la terraza. Entonces luego ya fuimos poniendo cosas para niños. Empezamos con una portería para jugar al balón, para jugar al baloncesto y luego ya todo lo que estáis viendo. Canchas, colchonetas, de todo. Y luego hace 2 años pues pusimos un tren que tiene mucha aceptación. Pero claro, lo podemos poner a la tarde porque como hay mucho trabajo pues ahora vamos a poner un chico expresamente para que lo ponga y para que cuidara a los críos. Oasis, you found my heart tonight. I feel like... Es muy especial para los niños, entonces los padres pues llaman y traen. En la primera vez que lo ven ya quedan asombrados. Aquí hay gente de todas partes, de todas vienen. Para los niños porque está muy entretenido, la familia pues está tranquila, no miran para ellos, están aquí la carretera lejos, todo. Y los padres, claro, buscan estos sitios para niños. Esto si tuvieran Avilés pues no tendría tanto éxito, pero ahora como está fuera de Avilés pues es lo que más éxito tiene. Tenemos la parrilla que tiene de todo, chuletones, churrasco, lacón, costillas, bueno, de todo, entrecós, chuletones muy buenos, gallegos y de todo. Y luego tenemos una carta muy amplia. Tenemos el cachopo, que es especialidad de la casa, cachopo de ternera, cachopo de cecina y tenemos de todo, parrilladas de pescado, paellas de arroz, paellas de marisco. La carta es muy intensa. Y después tenemos muchos postres caseros, arroz con leche, flan, tarta de queso, tarta de la abuela, tarta de manzana, bueno, te diría un montón de cosas, los flanes, todo. Entonces, cara al verano, tenemos muy bien, se vende mucha sidra, en la terraza llega el lunes, de domingo a otro domingo ya la tenemos reservada toda, esa todos los domingos y días de fiesta está cerrada. Por semana hay menos gente, pero ahora de verano todo el año está lleno.
grandes comedores, hay comuniones, hay bodas, no muchas, pero bueno, porque no queremos, pero si no también tendríamos más, porque tenemos un sitio muy extenso, muy grande, y entonces, y es lo que quiere la gente. Tienen que venir a disfrutar y a conocer lo que es el Blimal, una vez siquiera en la vida, porque hay bosque, hay río, se respira aire puro y está muy bien para niños y mayores, pero especialmente para el que tenga niños. Yeah, you're my oasis. Espero que nuestras instalaciones os hayan gustado. Solo esperamos que vengan a visitarnos. Muy buenas, soy Amable Bedriñana, propietario de Sidrería Bedriñana en Villaviciosa, y como veis me pasé de los cubalibres nocturnos a escanciar sidra y al llagar. Bueno, el Bedriñana nace hace 18 años, el 21 de marzo del 99 que abrí. Yo venía de la noche. Como cada zona o cada clase de empresa tiene su límite, yo llevaba 14 años en la noche, me había cansado de la noche, me había quemado de la noche, y entonces quería tratar con otra clase de gente mayor, bueno, tratas de otra, con toda la clase de gente, pero en otro formato, ¿no? No tenía mucha idea, lo que sí me rodeé, tuve la suerte de rodearme de unos profesionales al principio, sobre todo muy buenos, que todos me ayudaron, y tuve la gran suerte de salir adelante y seguir luchando con 18 años que llevamos en Sidrería Bedriñana. Bueno, esta colección, parte de ella se la debo a un amigo mío de aquí de Villaviciosa que cerró un bar y me la dio. No había tantas, pero después ya me fui aficionando a cogerlas, fue cuando empezó a salir todo con el rollo de las etiquetas y todo, y entonces fui coleccionando eso, y ahora ya no tengo falta coleccionarlas, me la trae la gente. Ahora la gente toma esta etiqueta nueva que no la tienes y tal, y no sé qué, y vas, bueno, posiblemente tenga una de las mayores que hay en Asturias, colección de todas las etiquetas que hay. Y te vas aficionando y te aficiona, porque cada uno que te la trae, su etiqueta, que hace gente que hace etiquetas para él, entonces le gusta ver la botella. Pues tengo sidra hasta de Australia, tengo sidra de Rusia. Tengo sidra de sitios que dices tú, parece imposible, pero es que ahora ya la gente ya me las trae ellos más que yo buscarlas. Hombre, yo sigo rebuscándolas, pero y ya me dedico son más o menos a las asturianas. Ahora las otras de fuera ya les voy haciendo un apartado más, un poco más a eso, pero me dedico más casi a las asturianas que a otra cosa, claro, por supuesto lo nuestro. El mundo de la sidra es un mundo complicado. La sidrería nosotros es un escaparate para la comida. La sidra es un complicado porque, ¿qué pasa? Con la polémica ahora, que si a 5 euros, que si 6, que si 7, tienes que tener unos camareros profesionales. En Villaviciosa no se bebe la sidra si no se escancia. Entonces tenemos que tener unos camareros bien cualificados que sirvan bien la sidra y que la traten bien, no solamente se escanciarla bien, hay que saber batirla, hay que saber escanciarla, hay que saber tratarla con la temperatura suficiente. Entonces necesitamos un personal que tiene su sueldo bastante, a lo mejor no tanto necesitarían a lo mejor una cualificación, pero es difícil encontrar gente adecuada para las sidrerías, ese es el problema que más tenemos. La sidra para mí es un producto demasiado barato para el trabajo que da, la limpieza que da, pero hay que defender lo nuestro. No vale los escanciadores eléctricos todos los tenemos, o la mayoría, para el comedor, para alguien que te pida de fuera, pero vamos, sobre todo en Navarra, totalmente prohibido el escanciador. Ni taponín ni escanciadores. Mesa alguna, una en la terraza o alguna en el comedor, pero vamos, lo tradicional y el escanciado y bien escanciado. El precio, todos reconocemos que son baratos. ¿Que aquí había que ganar más todos? Posiblemente porque da mucho que hacer. Pero claro, hay que empezar desde el que la recoge, o desde el que planta pomar hasta que la recoge, hasta el llagarero y hasta nosotros. Pero bueno, eso poco a poco se irá subiendo y se irá todo, vamos, poniendo a su precio. Pero el problema que da es que da mucho trabajo y mucha limpieza. Bueno, en Sidrería Bedriñana tenemos una cocina muy tradicional. No descarto que algún plato, puede haber un plato de innovación o de cocina nueva o eso, pero nosotros defendemos totalmente la cocina tradicional. Nosotros somos muy expertos en fabada, somos campeones del mundo de la fabada en 2014 y llevamos 4 años casi seguidos quedando los primeros en Villaviciosa.
Tenemos unos cachopos tanto de carne como de pescado, también que muy rentables y muy famosos. Y después, vamos, todo tipo de pescado y mariscos del Cantábrico. O sea, pero normalmente, y postres totalmente caseros. Normalmente cocina tradicional, fabada, lentejas, patatas rellenas, carne guisada, cabrito. O sea, una cocina totalmente tradicional que es lo que más defiende la gente. Hombre, el futuro dentro del sector, yo creo que si seguimos manteniendo precio-calidad, sobre todo calidad, yo creo que no te digo subir, porque subir está la cosa fastidiada, pero sí mantenerse y sí atendiendo bien al cliente y dándole una... Yo creo que seguirá por lo menos manteniéndose, pero necesitamos mucho más apoyo de las instituciones políticas en Asturias, que yo creo que defienden muy poco lo nuestro. Necesitamos alguien que nos ayude a defender mucho más lo nuestro, porque hay sitios o cosas que a lo mejor nos están pisando el terreno otras comunidades que no deberían, vamos. Y por eso, sobre todo, el apoyo institucional de política es tanto agua como sidra y como en todos los productos. Necesitaríamos un poco más de apoyo, pero vamos, yo creo que va de bien para arriba. Señores, en Sidrería Vedriñana, con faves y buena sidra, no fai falta gasolina. Hola, soy Alfonso Menéndez, copropietario de la Sidrería La Manzana, y aquí en Gascona estamos locos por la sidra. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. La Manzana nace hace 17 años en una cafetería en Oviedo y hace 4 derivó a una sidrería. La sidra es todo un mundo, una cultura de la sidra que va todo relacionado con el producto asturiano, costumbres asturianas en cuanto a folclore, gastronomía, productos e incluso el tipo de clientela. Es un ambiente muy divertido, es un sitio donde se va a pasarlo bien y a disfrutar. La Manzana está distribuida, es la primera zona de sidrería donde también tiene unas mesas que por supuesto se puede comer y una barra de 12 metros. Al fondo un comedor con una capacidad de 60-70 personas y en la planta de abajo 2 comedores con una capacidad más o menos de 100 personas, donde para espichas sí tiene más capacidad, incluso de 120-130 personas en espicha. This is no mistake, no accident. When you think the final. Lo habitual es la comida del cliente del día a día, por trabajo, por reuniones de amigos y demás. Y los fines de semana, mucha reunión de amigos, mucha juventud y celebraciones de comidas de empresa y ese tipo de eventos. Muy basada en la cocina tradicional asturiana y el producto asturiano, y principalmente eso, mucho respeto al producto asturiano y a la cocina tradicional. Don't doubt it, don't doubt it. Victory is in your veins. You know it, and you will not negotiate. Just fight it, and be transformed. Sidrerías de Asturias, calidad natural, una marca de calidad que se creó este año, donde se reconocieron 21 sidrerías en todo Asturias, bueno, pues que cumplen una serie de criterios que nos exigen y a la vez nos incentivan a seguir haciéndolo en este camino, que nos demuestra que estamos en el buen camino, apostando por la calidad y el servicio. Yo el futuro del sector sidrero lo veo bien, porque es un producto que al cliente local no hay nada que decir. La gente de Asturias es mucho de sidra y gusta mucho a la gente de afuera. Y entonces se ve que responde el público, lo mismo la clientela local que el turista. Habitualmente aquí tenemos como palos de sidra natural, Trabanco y Cortina, aunque luego tenemos otras 6 sidras DOP,
que serían Ramos del Valle, Valdeboides, Citos, Sopeña. Will still rise. And I'll still rise. Don't be surprised. I will. Sidrería La Manzana, 100% asturiana. Soy Eduardo Juanes, propietario del Saúco, más de 40 años sirviendo sidra en Gijón. Stone cold. You see me standing, but I'm dying on the floor. El Saúco nace en 1977, que lo fundó mi padre Pablo Juanes y mi madre Carmen Pérez, que eran de Castilla, estuvieron en Alemania en la inmigración, vinieron para aquí, para España, y abrieron esto en esa época, en el 77. Y aquí llevamos pues 40 años. Teóricamente soy la segunda generación, aunque cuando se abrió yo tenía 10 años y antiguamente no es como ahora. Había que ayudar a la familia en todo y había que hacer un café poniéndose una caja de sidra abajo para llegar a la cafetera y bueno, y esas cosas. Entonces, bueno, pues aquí llevamos toda una vida. Bueno, pues desde luego ha cambiado. Yo creo que a mejor, es mucho más grande, era un local de 90 metros, ahora son 500 y algo. El fundamento principal del Saúco es la calidad a un precio módico. Entonces, bueno, pues por eso hemos intentado tirar, llevamos muchos años, desde luego soy trabajador, tengo gente trabajando para mí, o yo para ellos, nunca se sabe, y no soy rico, ni mucho menos después de 40 años, por lo tanto, es una vida y una vida intensa y a mí me encanta la hostelería y lo vivo específicamente pues la sidra y todo lo que conlleva la sidra y la gastronomía asturiana. Pues la sidra en la vida de Eduardo, pues casi todo, porque realmente el Saúco es una de las sidrerías que, bueno, pues en los últimos certámenes de Gijón de Sidras hemos quedado, no sé si son los últimos 4 o 5 años, los que más sidra hemos vendido. Por lo tanto, pues bueno, pues se vende mucha sidra y hay que mimarla, cuidarla, estar un poco encima de los llagareros que te traigan buenos palos y demás, porque yo considero que no hay sidra mala, o mejor dicho, no hay llagar malo, sino bueno, pues hay pipas que están un poco mejor que otras. Pues lo primero que se encuentra, me imagino que es la amabilidad, o intentamos que toda la gente que trabaja para nosotros, que sean amables, que sean profesionales y que sean atentos. Entonces luego ya, aparte de eso, tenemos las instalaciones, bueno, que en 40 años las hemos modificado muchas veces. La última fue la cocina, que hemos ampliado una cocina de 135 metros cuadrados, con todas las instalaciones más modernas que hay ahora mismo en el mercado, como una parrilla de agua específicamente para hacer pescados a la parrilla, incluso carnes o asados, bueno, y raciones, etcétera, todo lo más moderno que hay en el mercado. Las instalaciones, tenemos un llagar, que es este mismo que tenemos aquí, que lo tenemos habitualmente para comedor, y si no para espichas o para eventos. Tenemos un comedor de unos 90 para unos 90 comensales, que bueno, que es el primer comedor que se hizo, y bueno, pues es un comedor bastante actual, siempre buscando lo moderno con lo antiguo o lo de siempre, la madera, los elementos de elaboración que habían antiguamente. Bueno, es el concepto que hemos tenido, hemos ido por ese lado del tren. Nunca hemos intentado ni ser modernistas, ni no. O sea, es simplemente intentar hacer las cosas bien y que la gente se encuentre cómodo y que vuelva. Hombre, la propuesta gastronómica de Saúco es bastante amplia. Nosotros tenemos fama por el cochinillo, hemos quedado el año pasado como mejor cochinillo del norte de España. Tenemos mejor cachopo de Gijón y tercer cachopo mejor de Asturias. Premios, gracias a Dios, muchos. Después de una trayectoria bastante amplia, tenemos muchos. Lo que más destacamos posiblemente sea el cochinillo, los pescados del Cantábrico y todo lo que se elabora en las huertas asturianas y zamoranas, porque yo desciendo de Zamora. Y entonces tenemos, por ejemplo, unos espárragos que no tienen nada que envidiar a los de Navarra, que incluso los llevan desde mi pueblo a Navarra a venderlos.
si lo rellenamos de jamón ibérico, de marisco, y luego lógicamente tenemos una pecera, o sea, un acuario con mariscos, y tenemos 2 cocineros, Pablo, que es un poco el más joven, que lleva con nosotros 3 años, que es un poco especialista en carnes y en elementos a la brasa. Y luego tenemos a Víctor, que lleva con nosotros 10 años, que tiene unos cuantos premios en arroces. Entonces, yo me gustaría que probáis el arroz con bogavante o el arroz con piscina en lagostinos, porque bueno, el arroz es como todo, hay que tener mucha mano. Bueno, el sector sidrero dentro de Asturias lo veo complicado, o muy complicado. ¿Por qué? Porque antiguamente, bueno, pues la gente vivía un culín de sidra, pedía unos calamares, unos huevos cocidos, no tienen por qué ser productos caros. Actualmente todos, o casi todo el mundo, lo que hacemos es ir al Chigre, tomar unas botellas de sidra, comer los pinchos que nos ofrecen gratuitamente, y con la sidra, y pagando a los profesionales de verdad, y lo que tienen que ganar, que son gente que trabaja como todos los demás, pues el margen de la sidra es mínimo. ¿Eso que lleva? Que yo entiendo que la economía ahora está muy fastidiada, llevamos unos cuantos años fastidiada, pero la demanda de la sidra es muy grande, pero su valor en el mercado es muy bajo. ¿Eso es tirarme piedras sobre mi tejado? Posiblemente, pero es que si no cuidamos el producto, ni cuidamos a los profesionales, llegará el momento de que, pues nada, será una botella de sidra con un pitorro, de cualquier manera beberemos como un refresco cualquiera, y eso es lo que no se puede permitir, porque la elaboración de la sidra es algo propio nuestro y tenemos que cultivarlo, conservarlo y que no decaiga. Yo me acuerdo cuando antiguamente la sidra había que coger un cacho de tocino, darlo un poco, meterlo así un poco en el vaso para que rompiera. Ahora la sidra ya no, la sidra ya está mucho más mimada, mucho más cuidada y sigue siendo natural, 100%. Lo que pasa es que, bueno, la vida ha cambiado, como antiguamente se bebía el coñac y ahora se bebe pues productos más suaves como la crema de orujo. Y luego tenemos en Asturias productos maravillosos como puede ser elaborados con la manzana también, que es la crema de sidra o orujo de sidra, o muchos productos que solamente parece que conocemos la sidra. Y es que tenemos algo increíble, que es Asturias, que es el paraíso natural, y que tenemos casi de todo. Lo que pasa que no sé por qué, pero no lo podemos divulgar a nivel internacional, porque la sidra es algo que a la gente le gusta y amena, la gente habla en torno a ella, porque habitualmente una persona no bebe una botella de sidra, la beben unos cuantos, entonces hay conversaciones y demás, que es lo que desde hace unos años para acá es lo que se ha perdido, la comunicación entre amigos, vecinos y compañeros. Las nuevas tecnologías muy bien, pero parece que estamos encerrados en un mundo que no conocemos ni al vecino de al lado. Desde 1977, Sidras Gaya. Hola, mi nombre es Rubén Alonso. Y el mío Andrés Alonso. Somos tercera generación del Llagar Herminio. Y en Coyoto somos sinónimo de sidra. From walking home and talking laws. Quizá la pregunta sería mejor quién nace o quién crea Llagar Herminio, que eso fue nuestro abuelo, Herminio Alonso Ojeda, allá en el año 1943, que de aquella, desde luego, aquí ninguno de los dos presentes estábamos ni en la mente de nuestros padres. Y bueno, se formó aquí en Coyoto, lo hizo en un sitio muy cercano al que estamos ahora mismo.
Aquí creo que fue en el, En el 49 se trasladó al solar en el que estamos en la actualidad, sí, fue en el año 49. En el año 49 es desde que estamos aquí, bueno, fuimos creciendo desde aquellos años, difíciles años por parte de mi abuelo también, que se pasaron épocas muy malas, bueno, crisis y demás, que ahora aunque estamos viviendo otro tipo y otra crisis, pues aquella era complicada también. Y bueno, fue un mundo para él nuevo y desconocido, ya que no tenía mucha relación con la sidra hasta años anteriores, que empezó a trabajar con otros lagareros, y nada, fue formando lo que es ahora la Llagarre Minio SL, una bodega de renombre en Asturias. Pues bueno, posteriormente, en los años, yo creo que era el año 69, años 70, sí, por ahí. fue cuando empezó, obviamente, bueno, yo en esos años no había nacido, pues empezó aquí lo que es la actividad hostelera. Porque bueno, esto primero se dedicó solamente a la venta de sidra, mi abuelo, pero bueno, por lo que me tienen dicho, que en aquella época pues hubo una crisis bastante grande con la sidra, eran momentos difíciles, entonces empezó a abrir la actividad hostelera para espichas. Y bueno, empezaron dando espichas poco a poco. Sí, yo me acuerdo que antes de las espichas ya la manzana se almacenaba, de lo que luego donde se daban las espichas, que todos los... Sí, era donde teníamos la zona de la manzana, y toda la época aquella, cuando éramos todos pequeños, teníamos muchos primos y todos los primos corriendo por encima de la manzana, siempre. Abuelito detrás de nosotros riñéndonos para que andáis por encima de la manzana, que bajaros de ahí, sí. Abuelita también cocinando, que era cuando empezaba ya a ser más bueno, restaurante. Empezó poco a poco los fines de semana, y yo creo que luego, bueno, luego fueron ampliando, empezaron a trabajar nuestros padres, fue cuando ellos empezaron a cogerlo con mi abuelo el negocio. Sí, y empezaron... se hizo la reforma. Que sí, bueno, la reforma vino a posteriori, y luego empezaron a abrir por las tardes, luego ya se empezó ya lo que es abrir lo que se conoce el Llagarre Herminio, la zona del restaurante, y bueno, empezaron a abrir todos los días, y luego vino una reforma que fue en el... ¿qué año 96. En el año 96. Sí. En el año 96 empezamos a hacer una reforma, ampliamos y reformamos todo el restaurante, hicimos la planta de arriba, que es para espichas, es un salón para espichas, para comuniones, para bodas, más, y bueno, luego también hicimos una ampliación importante en la bodega. En la zona de la bodega, sí, ampliamos, doblamos casi la capacidad de la bodega, y luego eso nos ayudó también a sacar la manzana fuera de la zona de la hostelería también, donde teníamos la sidrería. Entonces ahora montamos también su zona de elaboración que utilizamos, y sí, utilizamos solo para esa época. Y bueno, ahí poco la verdad que si estuviese abuelito o viese todos los cambios que se hicieron, pues se llevó una buena sorpresa ahí. Bueno, pues yo pienso de mi padre, de Herminio Alonso, que aparte que me ha enseñado todos los conocimientos que él tenía y que tanto tiempo estuvo demostrando y haciendo grandes cosas aquí en el Llagar, me lo ha demostrado a mí y me lo ha enseñado a mí. Y bueno, pues apreciar de él su tesón de trabajo, su amor por este mundo, por el sector en general y bueno, por el Llagarre Herminio en particular. Y bueno, la forma de ser y mayormente eso que os estoy comentando. Bueno, pues ¿qué os puedo decir de mi padre, de José Luis Alonso? Pues yo, el primer recuerdo que tengo de él aquí siempre es trabajando, bueno, al igual que mi tío, los dos trabajando siempre. Y él pues, me ha enseñado prácticamente todo lo que sé, ¿no? Siempre han estado al pie del cañón, siempre trabajando con tesón, intentando sacar esto adelante, y bueno, lo que gracias a Dios ahora mismo recibimos nosotros es lo que ellos dos han estado trabajando toda la vida. Y me ha enseñado eso, que siempre hay que estar ahí, hay que intentar pelear, y trabajando y con trabajo y con esfuerzo, si Dios quiere, las cosas pues bueno, salen adelante. Bueno, pues creo que el futuro del Llagar, aparte que va a estar muy ligado a lo que es la denominación de origen, nuestra marca Citos, ya que la denominación es algo que está creciendo día a día, año a año, se está demostrando que tiene un gran potencial, y que después de unos años complicados que hemos pasado en general en todos los sectores, pues creo que va a tener un futuro muy bueno, y esperemos que mantener nosotros la calidad y el buen hacer que estamos llevando hasta ahora, que tanto nuestros abuelos como nuestros padres han hecho, mantenerlo nosotros para estar ahí en el candelero pues durante mucho más tiempo.
Bueno, pues en cuanto a hostelería se refiere, yo creo que en Llagar Herminio queremos seguir manteniendo la calidad que nuestros abuelos y nuestros padres dieron en sus inicios. Queremos seguir trabajando y lo estamos haciendo con productos, yo creo que de primera calidad, como es una buena carne, los buenos pescados, y seguir tratando pues, lo que siempre se dio, que es la cocina tradicional. Yo me acuerdo que aquí siempre a la gente le encantaron la fabada asturiana. Es más, tenemos siempre cuando se hacen las fiestas aquí en Coyoto, se hace el Día de la Fabada, que hay mucha afluencia de gente. Y bueno, eso, seguir trabajando con la cocina tradicional. Y a su vez en el futuro, pues bueno, seguir potenciando pues, el salón que tenemos arriba para realizar todo tipo de eventos, tanto espichas como comuniones, bodas, banquetes, intentar hacerlo todo y seguir trabajando en esa línea, ¿no? Que yo creo que nos marcaron un objetivo bastante alto y esperemos cumplir las expectativas. Let the ashes fall. Forget about me. Yes. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Sidra Herminio. Merece la pena probarla. Buenas, me llamo Alberto y voy a presentaros la cultura sidrera desde el corazón de la Gascona. You're broken down and tired, living life on a merry-go-round, and you can't find the fire. Bueno, hoy en día, cuando entres en la Pumarada, lo primero que vas a encontrar es ambiente de sidrería, que es lo que nos gusta a nosotros, el de toda la vida, el de la gente charlando, el de tener varias generaciones en un mismo local, que va pues desde los más jóvenes hasta gente de bien entrada edad, no voy a decir ninguna edad, y que realmente disfrutan de lo mismo, de la sidra, del buen ambiente sidrero, de los buenos productos, de la comida, de la buena conversación, del buen servicio. Yo creo que eso es un poco lo que la gente se va a encontrar cuando entra aquí en la Pumarada, y lo que mismo se va a encontrar cuando entre o empiece a vislumbrar la calle Gascona en sus inicios, tanto arriba como abajo. Bueno, en mi vida la sidra es un modo de vida, yo creo, una manera incluso de entenderla. Yo vengo de una larga generación de chigreros, ya soy la quinta generación, la mi fía igual va a ser la sexta, si le entra pues ya de lleno en esta mano, porque bueno, ya desde que era pequeñina ya hacía el gesto de echar la sidra. Entonces, bueno, en el fondo es la familia, son los clientes, es el buen hacer, la responsabilidad de servir al gran público, de difundir los productos asturianos, y en el fondo pues es todo un modelo de vida que vivimos a nivel familiar y con el público también. Yo creo que en el fondo la sidra son muchas cosas, porque no solo la bebida, es toda una cultura, lo que se dice una cultura inmaterial, porque yo he vivido también el mundo del folclore, de la gastronomía, y para mí todo está muy unido, no solo yo creo que la sidra, sino que simboliza algo más que es la propia cultura nuestra, la cultura asturiana en general. Yo como buen carballón y buen asturiano, pues me siento orgulloso de un producto como la sidra, que la podemos exportar a cualquier parte. Bueno, una propuesta gastronómica que tenemos en ocasiones en este lugar, yo diría el cabrito vermello, guisao, con patatines, con unos cebollines un poco caramelizados, con unos patates buenos también de la huerta, y sobre todo cocinado con mucho mimo. Ese es un plato que a mí me apasiona. Otro que me gusta, por supuesto, pues las paellas de bugre, el marisco en general. Todavía estamos con los oricios, con los percebes, con una buena carne, también un buen chuletón, unos buenos escalopines, un buen cachopo, que ahora se ha puesto muy de moda y parece que es el gran referente gastronómico. Entonces sería muy difícil, la verdad, decir uno solo, sino yo tengo unos cuantos como oferta gastronómica, unos buenos frisuelos con compota de manzana, un buen chupito de orujo para acabar, la verdad que no acabaríamos, o incluso un buen calvados asturiano, un buen aguardiente de sidra para rematar pues lo que sería una propuesta maravillosa. Bueno, el futuro de la Pumarada, yo creo que es el futuro de toda la gastronomía asturiana. Uno y el de innovar, el de intentar
traer o trabajar con los productos de proximidad, que se dice ahora, con los productos ecológicos, con mantener por un lado la tradición, pero saber también ofrecer algo nuevo, algo innovador, que realmente siga atrayendo a la gente. Conseguir que las nuevas generaciones siga trayéndoles este mundo, el mundo de la sidra, el mundo de la buena gastronomía. Yo creo que por ahí va un poco el futuro de este local. Seguir manteniendo la línea que seguimos haciendo, que creo que llevamos 20 años, hemos hecho hace poco y creo que lo estamos haciendo bien, siempre intentando mejorar la calidad del servicio, el local, los productos. Un poco, yo creo que por ahí va a ir el futuro de este local, y sobre todo por el respeto a la tradición, el respeto al público, que yo creo que es al que nos debemos, al cliente, que en el fondo pues es el objetivo primordial nuestro, y yo creo que por ahí va un poco el futuro de todo esto. Yo veo el futuro esperanzador. Yo soy de los que veo siempre el vaso medio lleno, y yo creo que hay que seguir apostando por esto, que en un primer momento pues parecía que había a lo mejor un poco dudas entre lo asturiano, los productos, pero se ha demostrado recientemente pues que todos los sectores relacionados con la gastronomía, con la restauración, han sabido innovar, han sabido mejorar y han sabido dar un producto de calidad. Yo creo que ahí está el futuro y nosotros vamos a seguir por esa línea. Bueno, para hablar del pasado del local, yo creo que sería necesario hablar de mi padre, que fue un poco el ideólogo, el que verdaderamente apostó por este proyecto ya hace 20 años y el que supo ver pues, las posibilidades desde una manera, yo creo, un poco más de conjunto, no solo lo que tenía la propia sidrería, el propio local, sino lo que tenía todo el conjunto de la calle. El ver que la unión hace la fuerza, de que podemos promover los productos no solo como si fuésemos casi una isla perdida, sino que la unión efectivamente, y eso lo ha demostrado, pues ha hecho que Gascona haya sido un referente no solo de la gastronomía, sino de la cultura y de todas las actividades alrededor que se generan. Hablemos de la prueba de la sidra, que en breve también va a hacer 20 años, de las catas de cabrales, de diversas jornadas, de la Mahuestu, de los concursos y carreras que hacemos ahora de juegos tradicionales y bueno, una serie de actividades que marcan un poco pues, todo este mundo, todo este negocio que, como digo, comienza hace 20 años con Paco Colunga, que fue un poco el que apostó y el que conocía ya pues, desde la teta pues, todo este mundo. Gascona significa sidra, diversión, punto de encuentro para los de afuera y para los de aquí. Y yo creo que eso desde los inicios lo hemos tenido claro prácticamente todos los miembros de la asociación. Convivir y respetar los productos, la tradición, y yo creo que es eso en general. Para el mundo de la sidra, Gascona y el punto de encuentro, para los de fuera y para los de dentro. En un entorno natural visitamos la sidrería parrillada El Blimal, donde una gran selección de sidras van unidas a una carne de gran calidad. En el corazón de Villaviciosa nos reunimos con Amable, de Sidrería Vedriñana, que hace que su gran reclamo sea una buena fabada asturiana. En el centro de Oviedo nos acercamos a conocer Sidrería La Manzana, que aparte de unas grandes instalaciones, saldrás encantado por sus variadas opciones. Con más de 40 años a sus espaldas conocemos la sidrería El Saúco, donde saborear una buena sidra y comer cocina tradicional lo saben hacer de manera excepcional.
En el Llagar Herminio nos presenta su tercera generación y nos deja muy claro que con ellos está asegurado conservar el legado que sus padres le han dejado. En el corazón de la Gascona, Alberto nos habla del pasado, presente y futuro de la sidrería Pumarada. Lo que tienen claro es cómo mantenerse unidos de una manera adecuada. Nosotros seguimos en Asturias, sin nada que nos perturbe el horizonte, y seguimos muy motivados cruzando el norte.